Vamos a empezar un nuevo tema donde vamos a hablar sobre ese problema que ya os vengo adelantando desde casi que empezamos, que es el problema de las comparaciones múltiples o la maldición de la dimensionalidad. Y vamos a situar un poco cuál es el problema que nos encontramos. Si recordamos un poco lo que... Quiero que volváis un poco a la asignatura de primero, ¿vale? Cuando hablabais de contrastes de hipótesis, teníais hipótesis nula, hipótesis alternativa, podíais rechazar o no rechazar la hipótesis nula y ese rechazo o no rechazo podría ser correcto o no. En esos casos lo que teníamos era que cuando rechazábamos la hipótesis nula era errónea, es decir, cuando la hipótesis nula era cierta pero la rechazábamos, teníamos lo que se llamaba error tipo 1. Y ese error tipo 1 lo controlábamos utilizando el nivel de significación alfa. Bien, pues partiendo de ahí vamos a ver cuál es la situación que tenemos ahora en este problema donde vamos a hacer muchos contrastes. En concreto, ¿cuántos contrastes tenemos? Vamos a pensar en el caso en que tenemos solo una separación en dos grupos. Sabéis que cuando hablo de casos y controles también podemos hablar de dos enfermedades que hemos comparado entre sí o dos grupos que estamos comparando entre sí en general. Es decir, solo tenemos contrastes en los que involucramos a dos grupos diferentes. Queremos saber cuántos genes tienen una expresión diferencial entre esos dos grupos. Teniendo n genes, para el gen Y, para cualquiera de ellos, lo que hacemos es evaluar el contraste, donde la hipótesis nula es el gen Y no tiene una expresión diferencial y la hipótesis alternativa, el gen Y sí tiene una expresión diferencial. ¿Vale? Esos serían los contrastes a los que nos vamos a enfrentar. Si lo pensáis, esto es un poco lo que vimos en el tema anterior, es simplemente podría ser, si la variable es normal, se cumplen las hipótesis y demás, pues un test para cada uno de los genes, ¿vale? Esa es la situación. Por denotar un poco, por enseñaros un poco qué es lo que vamos a necesitar, lo que vamos a tener que manejar, veamos, tenemos G, que sería el conjunto de todas las hipótesis nulas, ¿vale? Es decir, en este caso tenemos n hipótesis nulas. Dentro de ese conjunto de n hipótesis nulas tenemos el subconjunto de hipótesis nulas que son ciertas. ¿Cuántas de esas hipótesis nulas son ciertas? Y en concreto el número de hipótesis nulas ciertas lo llamamos NC. El problema es que, claro, estamos haciendo el contraste porque no sabemos si la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, cuál de las dos es cierta, ¿vale? Entonces, este conjunto es desconocido y por tanto N0 también es desconocido. Vamos a ver este tipo de tabla que en el fondo ya la habéis trabajado, lo que pasa es que cuando solamente tenéis un contraste, donde lo que nos aparece son, por un lado tenemos las filas que nos indican si la hipótesis es realmente verdadera o falsa, que eso es algo que nosotros desconocemos, pero la tabla lo supondría conocido, eso sería en el caso en el que no lo conociésemos, y luego sería cuáles rechazamos y cuáles no rechazamos en las columnas según lo que nos digan los datos, ¿vale? Después tenemos los totales. Bien, aquí nos aparecen varias cantidades, algunas que ya hemos visto, como el n, que es el número total de contrastes que vamos a realizar, y luego tenemos, que además es conocido porque sabemos cuánto contraste vamos a realizar, y luego tenemos r, que es el número de hipótesis que vamos a rechazar, que es un valor conocido a posteriori, digamos. Es una variable observable, ¿vale? Una variable aleatoria. En principio no sabemos cuántas vamos a rechazar y cuántas aceptar, pero una vez hemos hecho todo el trabajo, pues ya tenemos un valor para R, ¿vale? Y después tenemos varias variables aleatorias, que son las 4 que aparecen en la tabla, que son no observables. En concreto tenemos U, que serían aquellas que no rechazamos y son verdaderas. Es decir, U serían aquellos contrastes que acertamos, digamos, que lo hacemos de manera correcta, siendo la hipótesis nula verdadera. ¿Vale? Después tenemos V, que son aquellas que rechazamos siendo verdaderas y por tanto serían, si solo tuviéramos un contraste, sería el equivalente al error tipo 1. Luego tenemos aquellas que son falsas y no rechazamos, por tanto, esto se volverían a ser errores, serían T errores.
que serían los equivalentes a lo que llamábamos error tipo 2, ¿vale? Y después tenemos aquellas que son falsas y las rechazamos de manera correcta. Por tanto, tenemos ese contrastes que serían aciertos de nuevo, ¿vale? Entonces sería un poco la idea de lo que vamos a tener. Como decía, V nos da el número de errores tipo 1, en este caso, o el equivalente al error tipo 1 que veíamos cuando solo teníamos un contraste. Y el T pues, nos hacía referencia al número de errores tipo 2, como se sabe. Bien, nosotros lo que queremos definir ahora son medidas de cuántos errores estamos cometiendo. Ya hemos visto que esas 4 variables que nos definen cuántos están bien y cuántos están mal son variables que no podemos observar, ¿vale? Que no conocemos y que no podemos observar. Entonces, vamos a intentar jugar con ellas, intentar jugar un poco con lo que sí conocemos y ver cómo podríamos controlar ese error. Para eso vamos a empezar, como te decía, definiendo las medidas del error, eh, pero para eso pues nos vamos a basar en lo que ya conocemos. Entonces, cuando solo hay un contraste, lo que sucede con V es que solo puede valer 0 o 1, es decir, o cometemos error tipo 1 o no, ¿vale? En el fondo. Y para saber cuál es la probabilidad de cometer error tipo 1, pues utilizamos el nivel de significación. Entonces, pues lo que hacemos es que la probabilidad de que V valga 1, es decir, la probabilidad de cometer error tipo 1 es igual a alfa, que lo solemos poner en 0,05, aunque bueno, estos son valores que cogemos estándares y que no siempre son los más apropiados, pero bueno, imaginaros que cogemos el habitual, 0,05, y luego tenemos la probabilidad de que V valga 0, que sería no cometer error tipo 1 y que será 1 menos alfa. En este caso, lo que queremos hacer es que la probabilidad de no cometer error tipo 1, ¿vale? La probabilidad de que V valga 0 sea bastante alta. Esa es nuestra idea. Y claro, el objetivo va a ser similar, que queremos que V tome valores cercanos a 0, es decir, queremos que V esté cerca de 0. Ahora ya no va a tener solo valores 0, 1, sino que va a poder tener muchos valores diferentes porque tenemos muchos contrastes. Pero lo que sí que vamos a querer, lo que sí que vamos a mantener es que V tome valores cercanos a 0 con una probabilidad alta. Ese es nuestro objetivo. Vale. Y ahora sí, vamos a ver qué medidas podemos utilizar para eso. En primer lugar, tenemos lo que se llama la tasa del error por comparación, que atiende a las siglas en inglés PCE. ¿Vale? En este caso, lo que haríamos sería una medida de la proporción de errores tipo 1 que estamos cometiendo. Es decir, cuántos errores tipo 1 espero cometer, ¿vale? De V, la esperanza, es la esperanza, ¿vale? Entonces, el número esperado de errores tipo 1 dividido el número total de contrastes. Entonces, es una proporción de contrastes error. Luego tenemos el FWR, que es lo que se llama la tasa de error global, y la tasa de error global es muy similar a alfa, ¿vale? Si antes estábamos hablando en el anterior, en la proporción de errores, digamos, pues aquí lo que queremos es la probabilidad de cometer más de un error. En el fondo es eso, la misma idea del nivel de significación. En el nivel de significación lo que pasa es que teníamos únicamente un V podía ser 1 o 0, pero aquí lo que vamos a querer es que 0 tenga mucha probabilidad y luego todo lo que esté por encima de 0 muy poquita probabilidad. ¿Vale? ¿Qué sucede con la tasa de error global? Pues que es un valor que queremos que sea lo más pequeño posible, pero que se trata de un criterio muy exigente. Al utilizar este tipo de criterios es muy posible que no consigamos tener ningún rechazo, digamos. Es decir, no consigamos, en términos de lo que a nosotros nos interesa, que no consigamos detectar ningún biomarcador, aunque sí quisiese. Porque estamos restringiendo mucho. Y como ya os contaba en toda la parte del diseño, el valor de alfa, en el fondo, tener en cuenta que va a estar relacionado también con el valor de la potencia, ¿vale? Y con el valor de la muestra, con el tamaño de la muestra. Entonces es posible que tengamos que si hacemos un FWR muy fuerte, un criterio de selección muy exigente, un alfa muy exigente, puestos en un contraste de solo dos hipótesis,
al final no voy a rechazar ninguna hipótesis y entonces no voy a detectar ningún positivo, aunque existiese. ¿Vale? Ese es un poco el problema. Para rebajar este nivel de exigencia, lo que tenemos es el False Discovery Rate, que lo que se trata es la tasa de falsos descubrimientos, es decir, vamos a tratar de ver cuántos descubrimientos falsos hemos hecho. Como digo, surge como alternativa al FWR por ser excesivamente conservador y se define como una variable aleatoria que toma los siguientes valores. Fijaros, la variable aleatoria va a valer V partido por R, donde V eran los errores tipo 1, acordaros, cuando rechazábamos erróneamente la hipótesis nula. ¿Vale? Y R es el total de rechazos. ¿Eh? Entonces sería la proporción de los rechazos que son erróneos, básicamente. Eso siempre y cuando rechacemos alguna. Pues podría darse el caso de que no rechacemos ninguna, ¿vale? Pues si no rechazamos ninguna, Q vale C. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Fijaros que lo definimos así porque si R vale 0, o sea, si yo la defino solamente como en el numerador, cuando R valga 0, esto tendería a infinito y eso no lo queremos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es poner 0 en ese caso, ¿vale? Y así como la defino. Bien. Como os decía, se trata de la proporción de errores que cometemos en los rechazos, ¿vale? Y si calculamos la esperanza, o si calculamos no, o sea, la tasa de falsos descubrimientos se define como la esperanza de esa variable Q, es decir, la esperanza del número de rechazos, y por una cuestión probabilística, por una definición probabilística, eso se puede definir como la esperanza de esa variable que hemos definido, V partido R, dado que R es mayor que 0 y por la probabilidad de que R sea mayor que 0. Eso es en términos de probabilidad. Lo que quiero decir con esto es, bueno, pues este valor de si R es mayor que 0 o no es un valor que no conocemos, pero va a ser casi 1, es decir, casi seguro que vamos a rechazar en alguna ocasión la hipótesis nula. Entonces lo que se hace es que se suele omitir ese valor, esta probabilidad, y se define entonces otra definición, vuelvo ahora mismo ahí, se define entonces otra false discovery rate, una modificada ligeramente donde omitimos ese valor de la probabilidad. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que tenemos es la esperanza del número de contrastes erróneos, de la proporción de contrastes erróneos. ¿Vale? Vuelvo un momento atrás porque me había quedado en esta parte donde decía, ojo, no confundir con la tasa de falsos positivos. ¿Vale? Los falsos positivos se definen sobre N0, es decir, sobre el total de contrastes en los que, digamos, voy a, de todas las hipótesis nulas que son verdaderas, ¿vale? De todas las hipótesis nulas verdaderas, ¿cuántas de ellas rechazo erróneamente? Esos son los falsos positivos. ¿Y por qué se llaman falsos positivos? Porque tenemos todos los contrastes en los que no tendría que detectar que es un biomarcador, ¿vale? Sin embargo, detecto que es un biomarcador. Es decir, es un positivo en términos de biomarcador, erróneamente. Lo detecto como positivo erróneo. ¿Vale? Pero no es eso lo que estamos haciendo, porque no estamos dividiendo por el número de hipótesis que tengo que son verdaderas, sino que divido por el número de rechazos. Bien, entonces tenemos esta False Discovery Rate modificada, va a ser muy similar a la False Discovery Rate, va a ser una de las que más se utiliza. Y a partir de aquí vamos a pasar a estudiar cómo podemos, a partir de estas calidades, sobre todo a partir de algunas de ellas, cómo podemos controlar el error.